Listo, ya empezó la grabación. Muy buenas noches, chicas. El día de hoy vamos a ver la sesión 12 y dentro de ello vamos a ver el tema de antimicrobianos 1. Dentro de estas 4 sesiones que vamos a ver de ahora en adelante, eh, como dice su nombre, no vamos a ver los fármacos que actúan contra los microbios, entre ellos las bacterias, los virus y por último los hongos. Bueno, en esa primera clase, bueno, quiero empezar primero con una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuáles son por así decirlo, los antibacterianos que ustedes más conocen? No antimicrobianos, o sea, específicamente antibacterianos, que más hayan escuchado, que quizás ustedes lo hayan usado. Cualquiera que hayan tomado. Ningún antibacteriano, chicas, que les suene así. Ya, la amoxicilina es uno de ellos. Es uno de los fármacos que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya, entonces empezamos con... eh, ustedes habrán escuchado no solamente aquí, sino en algunos casos clínicos, o más adelante cuando lleguen a la carrera se van a familiarizar con mucho más de estos, ¿no? El día de hoy vamos a ver, voy a para empezar con las clases antimicrobianas es importante, que es un consejo que le doy, que estudien, que hagan un pequeño repaso de microbiología, porque se correlaciona bastante. Si ustedes, es como si fuera la fisiología de los demás cursos de fármaco, ya, ustedes vean antibacterianos, tienen que recordarse, no les digo todos las familias, no. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son los gram positivos, los gram negativos, y conocerse algunos anaerobios, la diferencia de sus paredes celulares, porque eso bueno, va a definir mucho qué fármaco vamos a utilizar y también cuando viene el microscopio, ¿no? Aquí pueden ver las dos paredes, bueno, las paredes celulares de dos tipos de los grandes, de todas las bacterias que tenemos, hay dos grupos grandes, los gram positivos y los gram negativos. ¿Cómo clasificamos? Por la tinción gram, ¿no? Que lo pueden ver aquí en la parte derecha. Si ustedes pueden ver, o sea, se llama gram positivo porque ustedes van a ver una coloración violeta. ¿Por qué es esta coloración violeta? Porque las paredes de los gram positivos tienen una gran capa de peptidoglucano. Y esto es lo que capta en sí. Voy a apuntarlo acá. Este es el gram positivo, que es el gram negativo. Al tener mayor capa de peptidoglucano, esto capta la atención y por eso que se puede ver bien moradito. En cambio, en esto rojito, que si vendría a ser los gram negativos, ¿por qué se da? Porque la capta de peptidoglucano, como pueden ver aquí y aquí, es diferente. Aquí es menor. Y además, el gram positivo solamente tiene una sola membrana celular. En cambio, cuando vemos el gram negativo, vamos a ver que tiene dos membranas, una membrana como interna y otra membrana externa. Entonces, eso influye bastante. ¿Por qué? ¿Para qué nos serviría saber esto, las membranas? Porque si ustedes vamos a ver que los fármacos, o sea, los antibióticos que vamos a ver hoy en día, en especial vamos a ver los que se enfocan en atacar la pared celular. Solamente los que ven la pared, esos específicamente vamos a ver hoy día, porque dentro de los antibióticos se clasifican dependiendo de su mecanismo de acción. Como ya les dije hoy día, vamos a ver los que atacan la pared. La otra semana, que también les toca conmigo, vamos a ver antimicrobianos 2, que son antibióticos que se encargan de atacar la síntesis de proteínas, que son otros antibióticos. Por ello les hago énfasis aquí. Si ustedes se dan cuenta, lo gram positivo solamente tienen que atravesar la capa de peptidoglucano
para poder atacar la membrana, como pueden ver. O, o sea, como que no es, no van a atacar la membrana, van a atacar de sí la pared, como le mencioné. Entonces, como se dan cuenta, los gram positivos están más expuestos. Prácticamente no hay nada que los proteja aquí. En cambio, los gram negativos tienen una membrana externa. Por ello que ustedes cuando vean, cuando escuchen, que las bacterias gram negativas son un poco más difíciles de contener o de neutralizar. En cambio, los gram positivos, casi las gran mayoría de neumonías en sí son virales por virus, pero las que son bacterianas siempre están, por así decirlo, dominadas por las gram positivas. Las más comunes, no las más graves. Las más comunes están, por así decirlo, dominadas por los gram positivos. Cuando ustedes vean una neumonía que sea gram negativa, es como que ya tienes que utilizar fármacos de mayor potencia, tienes que ver que no hay resistencia, porque estos gram negativos, no es que este sea peor que este, sino que los gram positivos también tienen algunas bacterias que son bien por así decirlo, fastidiosas, más que todo en qué tejidos, por ejemplo, en la piel. ¿Quién no tuvo alguna vez un absceso? O ustedes escucharon con una persona que tuvo una celulitis, se hizo un corte en la pierna, le salió un absceso, se le inflamó. Ya. Ustedes cuando escuchen heridas en la piel, abscesos, todo lo que tenga que ver con la piel, usualmente se da por bacterias gram positivas o por anaerobios. Casi siempre. Pero ustedes cuando ya vean infecciones, por ejemplo, de respiratorias un poco graves, itus, o sea, infecciones de tracto urinario, casi siempre están dominadas por las gram negativas. Y las enfermedades sistémicas, por ejemplo, cuando ya pasan al torrente sanguíneo, ahí sí tanto puede ser por gram positivos y por gram negativos. Es como que puede ser por ambos. O sea, no es que el gram negativo sea peor que el gram positivo, no. Los dos tienen un cuidado especial, solamente que usualmente vemos al gram positivo en algún tipo de infecciones y los gram negativos en otro tipo de infecciones. Pero cuando llegan al torrente sanguíneo y se hacen sistémicas, las dos son así de bravas. O sea, tienes que utilizar antibióticos de gran potencia y al utilizar esos antibióticos te dejan muchos efectos adversos. O sea, como que te salva uno, pero te daña el otro. O sea, es como el precio a pagar, ¿no? Y sí, eso es lo que le menciono. Como vamos a ver los fármacos que van a atacar el día de hoy la pared bacteriana, tienen que darse cuenta que la gram positiva está más expuesta, porque no hay nada que lo proteja. En cambio, los gram negativos, por ejemplo, imagínense que este sea el fármaco, para que pueda entrar hacia la pared, vendría a ser, o sea, todo eso es la pared, pero para que ataque la síntesis de peptidoglucano, lo que está por aquí, tiene que pasar esa membrana externa, tiene que pasar esa proteína que son las porinas, o tiene que pasar por otras proteínas. Entonces, si hay unas bacterias que no tienen estas proteínas, entonces los fármacos no van a hacer efecto, no van a llegar al punto que es la síntesis de peptidoglucano. Por ello es que se hace un poco más difícil tratar las gram negativas, por su diferente estructura, ¿no? Y hasta ahí, chicas, ¿quedó claro esa parte? ¿O alguna duda? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo claro, chicas? Bueno, es más que todo como una introducción. Igual, si tienen dudas, me lo van diciendo mientras avanzamos. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Y estos son los fármacos en gran medida que se ven en la primera, la primera semana de antimicrobianos 1, que vendrían a ser los que destruyen la pared celular. Aquí más vamos a estudiar lo que son los betalactámicos, todos los que están en el primer cuadrito, y tenemos a ver la otra familia que son los glucopéptidos, entre ellos la vancomicina y la daptomicina. Las otras en sí no las vamos a tocar mucho, pero es importante que las conozcan. Por ejemplo, de la polimixina, la bacitracina, la isoniazida, que lo van a ver en tratamientos anti-TB. Lo voy a agrandar un poquito. La isoniazida,
la cicloserina, el etambutol. ¿Se dan cuenta? Todas estas, más que todo, el etambutol, isoniazida y también la cicloserina. Se da en tratamiento multidroga resistente. Eso lo van a ver bastante cuando vean los antituberculosos, que es antimicrobianos 3. Y luego lo más conocido, ¿no? Los betalactámicos que vamos a ver hoy día y la vancomicina. Luego, este cuadrito es importante más que todo que lo tengan presente. Por ejemplo, yo cuando les diga, este fármaco actúa predominantemente sobre los gram negativos o sobre los gram positivos. Entonces ustedes saber qué bacterias son las gram negativas, qué bacterias son las gram positivas. Por ejemplo, dentro de las gram positivas, para empezar por un poco lo más fácil, dentro de las gram positivas, ¿en quién tenemos? A los bacilos, al Clostridium, a los Mycobacterium, tuberculosis, pero más que todo, el que lo van a ver bastante es este de aquí, los Staphylococcus y los Streptococcus. Esto van a ver en cantidad de veces. Por ejemplo, cuando vean, ¿y en dónde lo van a ver? Aquí mismo dice, en infecciones de heridas, justo lo que le dicen, esos forúnculos, esos abscesos que ustedes vean, casi siempre se dan por unos Staphylococcus aureus o también por unos Staphylococcus viridans, que por aquí no está, pero también es un tipo de Staphylococcus. Aquí está el más conocido, que es el aureus. Pero también van a ver el Staphylococcus viridans. Y luego están los Streptococcus, que también van a tener el piógenes y el neumoniae. El neumoniae, como dice su nombre, va a atacar ¿dónde? En la neumonía. Justo lo que le dije. La neumonía adquirida en la comunidad más común después de las virales siempre va a ser por Streptococcus pneumoniae. Es casi siempre que lo van a ver. Por eso acá dice neumonía, pero también se recuerdan por su clase de micro, también se ven bastantes meningitis. ¿Y dónde usualmente está esta bacteria? Está en nuestra fosa nasal, está prácticamente como una bacteria comensal. Cuando se reactiva a veces en los adultos mayores, cuando se debilitan ahorita recuerdo esa clase, cuando se debilitaban las membranas y por eso migraba la orofaringe todo, y podía llegar a generar neumonía o en algunos casos meningitis. Y luego está el estreptococo piógenes, que es la escarlatina, la fiebre reumática, la celulitis. La celulitis, o sea, ¿dónde va a actuar? En la piel. Ustedes cuando tengan, yo les dije que el estreptococo aureus es uno de los más comunes, pero si ustedes descartan que sea el segundo que está por ahí es el estreptococo piógenes. O sea, estos dos son bien conocidos que tienen en la piel. Pero ese estreptococo piógenes también es muy común porque te da faringitis. Y esa faringitis, si se recuerda su clase de inmuno, hace una reacción cruzada. O sea, después de que te da la faringitis, tu sistema inmune al atacar esa enfermedad hace una reacción cruzada y puede generarte una fiebre reumática. Una enfermedad es como una enfermedad autoinmune, por así decirlo. Pues como, claro, es una infección retardada, si lo pueden ver. Y esa fiebre reumática, ¿cómo se puede ver? Pueden darse cuenta porque el corazón se empieza a engrosar, a formarse émbolos. Es una enfermedad bien complicada. Que usualmente se ven en las pacientes que, por ejemplo, a veces llegan con émbolos, que viajaron al cerebro, con endocarditis, todo ello. ¿Y a qué se dio? Si tú revisas su historia clínica, anteriormente tuvo una faringitis de origen desconocida o solamente supo que tuvo una faringitis, pero nada más. Entonces tú tienes como que enlazarlo, ¿no? Ah, mira, tuvo una faringitis antes de que se genere esta endocarditis. Entonces, por ello pudo ser. Tú le haces un dosaje, ves todo ello, y posiblemente tuvo un estreptococo piógeno. Es muy común acá en Perú. Y listo, estos son los más conocidos, los que más van a ver cuando vean los gran positivos. Luego, ahora vamos a ir con los gran negativos. Aunque también ese de aquí, el Clostridium tetani, es el que da el tétano. El otro es el
Corynebacterium, que te genera la difteria. Pues se dan cuenta que si todos son gran positivos. Y aquí es lo que les digo, ¿no? No significa que este sea menos letal que el otro, solamente que son diferentes infecciones que te generan. Luego tenemos las gran negativas. Esto van a ver bastante. Por ejemplo, la más conocida, si se recuerdan también su clase de micros, es la Campylobacter jejuni, que te puede generar una meningitis. No, esa Campylobacter es un... No, me estoy equivocando. Esta te genera intoxicación alimentaria y es una de las bacterias que te puede generar una reacción cruzada y que, y que después de que te dé esta intoxicación por el Campylobacter, te dé el síndrome de Guillain-Barré. O sea, es como que el sistema inmune como que se cruza, como que ve muy parecido el antígeno del Campylobacter con el de las fibras nerviosas y empieza a atacar. O sea, por eso es muy peligroso. Y eso es por no lavar a veces bien los alimentos, el pollo, todo ello. O sea, es bien, bien importante. Lo van a ver en Inmuno, si no me equivoco, ya lo vieron esto, del Campylobacter. Lo voy a poner aquí. En alimento contaminado. ¿Por qué? Porque está asociado al Guillain-Barré. Luego tenemos Escherichia coli, que es una, como ustedes saben, es una bacteria comensal en nuestro cuerpo, donde en el aparato gastrointestinal. Pero cuando esa bacteria migra hacia otro aparato, por ejemplo, lo más común en mujeres, ¿qué es lo que suele pasar? Que, que esa bacteria migra al aparato genitourinario y que puede generar las ITUS, infecciones de tracto urinario, puede generar incluso sepsis. Y es peligroso porque la E. coli, ¿cuál es lo malo de esta Escherichia coli? Que lo van a ver bastante, que generó mutaciones a los antibióticos. Entonces tienen enzimas que ya las beta-lactamasa, bueno, o sea, los beta-lactámicos más leves ya no le hacen efecto. Y fue mutando, que incluso algunas E. coli específica de gran espectro, beta-lactamasa de gran espectro, no, beta-lactamasa de espectro extendido. O sea, que esas enzimas es como que a todos los más leves, a los medianos, bueno, a los beta-lactámicos de mediano y bajo espectro ya no le hace nada. O sea, es como que entonces tú tienes que dar fármacos de distintos mecanismos. Por ejemplo, usualmente antes se daba cefalosporinas. Ahora tú cuando sospeches de un BLE, de un E. coli BLE, por ejemplo, eso siempre van a ver bastante nítido. Lo más común, ¿no? Llega una señora a su centro que presenta disuria, o que presente fiebre, que presente puño de percusión lumbar, eso ya son síndromes sistémicos, lo que te indica que puede ser una ITU complicada. Cuando ya hay fiebre, hay puño de percusión lumbar, o sea, ese dolor y esa disuria, todo ello, son síntomas que te sugieren una ITU complicada. Entonces tú ya no puedes, tú no puedes darle beta-lactámico porque tiene esa enzima BLE. Entonces, tratas con otros fármacos, por ejemplo la fosfomicina, pero ya no tanto porque es complicada. Podrías empezar a caer con los carbapenémicos, que si bien son beta-lactámicos, pero son de mucho mayor espectro. Entonces, a ese nivel se tuvo que llegar. O sea, es como usar una bomba nuclear para atacar algo muy fuerte, por así decirlo. Te deja muchos efectos adversos, pero si no tratan con eso, las otras líneas que eran menores ya no se afectan. Y esa E. coli BLE es muy extendida en la comunidad. O sea, no es que eso lo va a hacer en el hospital, no. O sea, el otro día en el hospital escuché que casi el 40% de la población, o sea, nosotros el 40%, puede tener ese E. coli BLE. Y que los abuelitos, más que todo eso pasa en adultos mayores, ¿no? Pueden tener una ITU y puede complicarse mucho porque es una E. coli BLE.
Entonces ustedes le dan algo leve, pensando que es una E. coli normal, y no le hace nada, más bien empieza a empeorar, porque es como que no le está haciendo nada el antibiótico. Y por ello, cuando llega al hospital y tú sospechas, porque sabes que el 40% de la población tiene E. coli B, de frente le metes tu ertapenem, yo escuché que les daban, y si ves que hace efecto, vas desescalando, o sea, vas dándole primero la bomba nuclear y luego vas bajando las dosis. No siempre se hace eso, solamente en ese caso puntual de la E. coli B, que significa que tiene una beta-lactamasa de espectro extendido. Eso mayormente. Y listo. Eso les quería decir de la E. coli, que lo van a escuchar bastante. Luego tenemos el Haemophilus influenzae, que si se recordarán, bueno, eso no lo vieron mucho, que se da infecciones respiratorias, infecciones agudas de la vía respiratoria y también incluso meningitis. Y luego, ¿cuál más? La Klebsiella, por supuesto. La Neisseria gonorrhoeae, una ETS, y la Pseudomonas. ¿Se recuerda dónde van a ver bastante las Pseudomonas, chicas? ¿O escucharon? ¿En qué ámbito? Igual que la Klebsiella. Exacto, en los hospitales. Ustedes siempre escuchan Klebsiella y Pseudomonas, van a empezar en hospitales. Por ello, ustedes cuando tengan un paciente hospitalizado a su cargo o sean cuando sean internos, tienen que empezar que hay una infección de las vías respiratorias, lo primero que tienen que pensar que puede ser una pseudomonas. ¿Por qué? Porque el paciente está hospitalizado varios días y le dio justo esa neumonía. O incluso también una ITU, no solamente empezar una E. coli, también puede empezar una Klebsiella, que es muy común. O sea, E. coli puedes pensar mientras en tu casa, todo, en un ámbito comunitario, ¿no? Pero si tú estás en un hospital, tienes que empezar en otras bacterias, como mencionaron ustedes. Pseudomonas, Klebsiella, principalmente. Y aquí otra bacteria también, eh, el Helicobacter, ¿ves? Helicobacter pylori también es un gran negativo. También la Salmonella, que también lo escucharon, la Shigella, que es la que genera esa fiebre, ese tenesmo, esas diarreas sanguinolentas, también la Shigella. Justo aquí está, ¿eh? ¿Qué genera? Disentería bacteriana. El salmonella, la clásica intoxicación, ¿no? Cuando sale puntitos en el torso, todo ello. Rickettsia, que es por las garrapatas, la Yersinia pestis, que es la peste bubónica, el vibrio cólera. Todos esos de aquí, que lo han escuchado bastante, son gran negativos. Y como les digo, no les digo que ahorita se lo graben todo, porque gran parte de estos van a ver mientras van avanzando en clínicas y todo ello. Pero si ustedes repasan por su parte esto y ya lo tienen así estudiado, sería un golazo porque prácticamente todo, toda la clase de antibióticos lo van a llevar de una manera mucho más fácil, de verdad. Porque el mecanismo no es tan complicado como los otros temas. Lo que sí complica y te marea es cuando te meten estas bacterias y tú no las estudiaste. Por ejemplo, tú a veces llega y el profesor no te dice, ya estudia esto. No, porque él supone que tú ya sabes diferenciar cuál es una gran positiva, cuál es una gran negativa, cuándo es un anaerobio. Entonces, el doctor a veces te dice, ya, este fármaco o ese antibiótico es muy bueno para los gram positivos. Y tú dices, ya, gran positivos, ¿cuál es? Este otro antibiótico sirve mayormente para los gram negativos. Tú te recuerdas. Y si tú te recuerdas, es un golazo, porque tú sabes, si es gran positivo, de frente, tu estafilococcus aureus, tu streptococcus pyogenes, y todo ello. Y si es negativo, pucha, entonces tú dices, ay, así abarca los negativos, ya estoy pensando en un Haemophilus influenzae, que también ataca la Escherichia coli, que ataca no solamente, que puede atacar también la Neisseria gonorrhoeae, todo ello. Entonces es importante por ello que esto lo estudien. O sea, que lo vayan haciendo como unos flashcards. No sé, a mí me sirve bastante hacer flashcards y pegarlo en mi pared. Porque hay cosas que no recuerdo y yo siento que al hacerlo y pegarlo, al verlo todos los días, me facilita. Y es como que, y eso también me facilitó en Inmuno.
porque ninguno de ustedes cuando vean las subunidades, ya vieron las subunidades de los linfocitos T, TH1, TH2, porque eso influye bastante. ¿No? Ello, las quimiosinas que están influyendo, ¿cómo se llama el otro? Factor necrosis tumoral, todo ello. Es importante también, porque ustedes cuando vean reumato, eso influye bastante, el TH17. Y así van a ir viendo la activación, cuáles activan las células, cuáles tienen respuesta humoral, todo influye. Igual, como ustedes se han dado cuenta que hay cositas que también por inmuno, te recuerdas. Inmuno es muy importante para entender pato. Tú entiendes ese curso, pato prácticamente, hasta el libro, en inmuno es Abbas y en pato es Robbins. Y el Robbins tiene dibujo de Abbas, o sea, es muy bueno, es un curso muy bonito. Y listo. Y también dentro de estas hay otras bacterias que no son ni gram positivas ni gram negativas. Dentro de ellos, aquí tenemos al Clamidia y el Treponema pálido, que prácticamente es la que te genera la sífilis, ¿no? Listo. Hasta aquí, chicas. Ah, no, y acá falta este cuadrito último. Y aquí, en esta imagen, pueden ver los diferentes antibióticos que vamos a estudiar esta semana y la otra. Como pueden ver, los betalactámicos, glucopéptidos, van a trabajar ¿dónde? A nivel de la pared celular. Cuando hablamos ya de la síntesis bacteriana, de la síntesis de proteínas, ustedes tienen que pensar que son los ribosomas. Entonces, ¿qué fármacos atacan el ribosoma? Los aminoglucósidos, las tetraciclinas, la subunidad 30S y la subunidad 50S, el clorafenicol, los macrólidos, azúcar complejos. ¿Quiénes atacan el ARN mensajero? Atacan las rifamicinas. ¿Quiénes atacan el ADN directamente? Las quinolonas. ¿Y quiénes van más allá? O sea, es como que vas avanzando, ¿no? Tú agarras la bacteria y tú dices, ya, pucha. Primero, ¿dónde ataco? Ataco su pared para que pueda hacer lisis y que pueda explotar, ¿no? Pero, pucha, yo tengo mucha resistencia, o sea, se está protegiendo muy bien. Listo, entonces, ¿qué es lo que hago? Si no puedo atacar, es como un castillo, ¿no? Si no puedo atacar las paredes, voy a la fuente de alimento, voy a su pozo, de dónde salen los recursos para que se nutre ese castillo o se nutre lo que van a proteger. ¿Y dónde es ello? Los ribosomas. Porque eso que se encargan de hacer, sintetizar proteínas. Y se dan cuenta que si toda la célula casi todas las organelas de las bacterias, de todo ello, son proteínas. Entonces tú cortas su canal de suministros, también es como que va a llegar como una especie de, se quedan como congelados y luego llegan a morir, ¿no? Porque no hay proteínas. Pero tú ves que igual hay resistencia en las proteínas, o sea, no puedes atacar ni la pared del castillo ni su fuente de proteínas o su fuente de nutrición, de alimento. Entonces, ¿tú qué vas a atacar ya al corazón, a donde sale todo, que es el ADN en este caso. Vas a atacar con las quinolonas. Por ello, que cuando ustedes veamos la siguiente semana, es muy usado, incluso tan usado que adquirió resistencia. Dentro de las quinolonas van a escuchar las fluoroquinolonas que se utilizan bastante, son varios, que se utiliza incluso como anti-TB. Fue varios, sí, sí. Ahí están los floxacinos. Todo lo que tenía los leofloxacinos, los moxifloxacinos, todo ello son las quinolonas. Pero si tú quieres ya no solamente atacar el ADN, tú quieres ir más a fondo, si no quieres atacar las bases de purinas, todo ello, que es lo más recóndito, y uno de los primeros antibacterianos también descubiertos, vas a atacar, vas a entrar con la sulfatrimetopina, son las sulfadicinas en sí. Y ello era antiguamente tan usado que ahora ya se utiliza solamente en enfermedades oportunistas porque adquirió bastante resistencia. Por ello solamente es eso, cuando usted escucha un paciente HIV o un paciente inmunodeprimido que tiene neumocystis jirovicii, esos hongos raros, usualmente se trata con estos de aquí, con la sulfadicina.
Y así, como ustedes pueden ver, es una cuestión de estrategia. Es como que vamos primero a ver quiénes atacan la pared, luego quiénes atacan la síntesis de proteínas, luego vamos a ver quién ataca al ADN y por último vamos a ver quién ataca a las bases para que se forme el ADN. Y listo, chicas. ¿Hasta aquí quedó todo claro o hay alguna duda? Listo. Ahora sí, con eso acabamos con la introducción. Es un poco pesado, sí. Esta clase va a durar un poco más que las anteriores, pero la mitad de la clase voy a un descanso de 15 minutos, de 10 minutos para que puedan descansar o comer algo y hidratarse, porque es importante que lo veamos así por partes y que entiendan esa introducción. Es clave. Ahora vamos a ver a la familia de los beta-lactámicos. Es muy conocida, ¿sí? Vamos a ver su mecanismo de acción. En sí, ¿cómo actúan este grupo de antibióticos? En sí lo que van a hacer, van a fijarse a las PEP, que son las proteínas fijadoras de beta-lactamasa, como se dice así. O sea, ese PEP, como siempre se escucha, en sí no es que sea una sola proteína, son en sí 2 a 3 proteínas. Y en sí hay PVP1, PVP2. Vamos a enfocarnos en la PVP1, que en sí es la que se encarga de la síntesis de peptidoglucano, como pueden ver aquí. Y como yo les dije, esas PEP no solamente es una proteína. En este caso hay una transpeptidasa y una glucosiltransferasa. Actúan de manera distinta. Esta TP, lo que va a hacer es conectar estas cadenas laterales, como pueden ver aquí, para que se forme la capa de peptidoglucano. Eso va a ser la transpeptidasa. Pero también vamos a actuar en la GT. Este de aquí lo que se va a hacer es unir, como pueden ver aquí, estas cadenas de aminoácidos que van a generar también esta capa de peptidoglucano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer los betalactámicos? Se van a unir, van a formar un complejo y al formar ese complejo irreversible, es como que inhiben el trabajo de estos dos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a agarrar un poquito aquí. Estos dos enzimas en sí ayudan a sintetizar esta capa gruesa de peptidoglucano. Esta se une acá con acá, es como que esto se encarga de unir estas dos cadenas laterales, esto se encarga de unir estos aminoácidos, crea esos puentes. Pero ¿qué pasa? Llega el beta-lactámico por acá, se une estos dos y deja sin estas proteínas que se encargan de unir, o de sintetizar o entrelazar esas cadenas de peptidoglucano. Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera que esa pared sea débil, esté más susceptible a la lisis. Entonces, con ello, vamos a conferirle a estas bacterias un poder bactericida. ¿Por qué? Lo que va a hacer es generar la destrucción de la célula. ¿Y por qué les digo bactericida de por sí sola? O sea, ¿por qué hago énfasis en ese término? Porque hay otro término que se llama efecto bacteriostático, que lo que va a hacer es, no lo va a matar directamente, sino que solamente, como les mencioné en el grupo que vamos a ver en la siguiente semana, van a encargarse solamente de inhibir su síntesis de proteínas. Cuando tú inhibes la síntesis de proteínas, no es que vas a matarlo, porque no estás agujereando su castillo, nada. Es como que le quitas el suplemento y es como que se queda un stand-by, como que se queda congelado, porque no puede producir nada, pero a la vez la pared está impermeable. Es como que a la larga puede generar un efecto bactericida, ¿no? Y por eso se llama a los betalactámicos bactericidas. ¿Y dónde van a actuar? En estas enzimitas. Y aquí ese es, por ejemplo, en los gram negativos, como yo les dije, en los gram negativos, ¿se recuerda? No es que tiene una sola membrana, tiene dos membranas aquí y una membrana externa. Entonces, tienen que pasar por estas, yo les dije por acá, hay unas porinas. Acá pueden verlo.
Ya, entonces, ese antibiótico tiene que cruzar por aquí para que pueda llegar hasta aquí. Entonces, ¿cuál va a ser un mecanismo de resistencia de de las bacterias? Va a hacer que no tenga estas porinas en algunos casos. Por ello que para que un betalactámico, y, por así decirlo, y tenga efecto en un gran negativo, no es tan fácil como el gran positivo, porque el gran positivo tiene su capa expuesta. En cambio, el gran negativo tiene que cruzar esta membrana. Entonces, si la bacteria quiere defenderse, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mejorar su membrana externa. Por ello, que cuando hablamos de betalactámicos, vamos a clasificarlo en de espectro reducido y los de amplio espectro. Los de espectro reducido usualmente van a hacer efecto en los gran positivos, porque no tienen que hacer mucho, solamente llegan a la pared, se unen a estas enzimas y listo, hicieron su trabajo. A diferencia de espectro, o bueno, de lo de amplio espectro, tienen que cruzar esta segunda membrana, tienen que pasar, tienen que sortear estas porinas, esta membrana. Por ello, que cuando hablamos de betalactámicos de gran espectro, vamos a tener más efecto en los gran negativos. Y luego acá hay un cuadrito. Esto viene a ser la unión de en las bacterias, en los Staphylococcus aureus. Que esa unión es un poco distinta, porque acá se van a unir las cadenas de alanina, para que se puedan formar el glucopéptido. Y de igual manera, lo que va a hacer las penicilinas, los betalactámicos, van a actuar sobre la transpeptidasa, que esta enzima se encarga de unir las cadenas laterales también, pero a través de las uniones de alanina. Entonces, como igual mismo efecto, se va a unir a esta PEP, que es una transpeptidasa, va a inhibir el trabajo, entonces no va a dejar que se unan las cadenas laterales. Y va a generar también, de igual manera, ¿no? La lisis celular y todo ello. Eso sería el mecanismo de acción en resumidas cuentas. ¿Se quedó claro, chicas, o alguna duda? Listo, entonces vamos avanzando con la siguiente diapositiva. Ahora, en primer lugar, vamos a ver la gran familia de las penicilinas, ¿no? O sea, dentro de betalactámicos, el primer subgrupo grande viene a ser este de aquí. Dentro de ellas, vamos a ver que como ustedes se recordarán, estas son derivadas del hongo, ¿no? Por Pasteur y todo ello. Como pueden ver aquí, la estructura que son ácidos 6 aminopenilcilánicos sustituidos. Y dentro de o sea, no confundir que la penicilina G o V, que es bien escuchada, es solamente la única penicilina. No, vamos a encontrar diferentes penicilinas. Por ejemplo, vamos a ver que cambian las cadenas laterales, como dice. La adición de sus siguientes, su grupo R, es lo que va a determinar en sí que sea una penicilina G, que sea una meticilina o una oxacilina, o que se convierta en una amoxi, que es la que más escuchan ustedes, la que mencionaron. O que sea una ticarciclina o una piperciclina. Eso depende de la adición de sustituyentes o de grupo C a la estructura original. Esa vendría a ser la estructura original. Cuando se agregan estos cambios de estos sustituyentes, es lo que va a determinar que sean de bajo espectro o de alto espectro, como les mencioné. Lo que son de bajo, vamos a tener las penicilinas naturales, que es la penicilina G, la penicilina V. Si ya queremos aumentar un poquito el espectro, pero que siga siendo de bajo, vamos a ver las isoxazolil penicilina. ¿Quiénes son de aquí bien conocidas o que ustedes escucharon alguna vez quizás? La oxacilina. Y aquí tienen que escuchar bien esta palabra. Es dicloxacilina. No confundir con la doxiciclina, que pertenece a otro grupo o que tiene otro mecanismo de acción.
¿Por qué? Porque en el hospital es muy confundido. O sea, te pueden decir, tú puedes pensar que están hablando de la dicloxacilina y en verdad están hablando de la doxiciclina. Y influye bastante, porque usualmente esto suele darse cuando son infecciones bacterianas, cuando es una celulitis o un absceso, a diferencia de la doxiciclina, que pertenece a la familia de las tetraciclinas, se utiliza en neumonías atípicas. O sea, ¿ven la diferencia? Imagínate que una persona tenga una neumonía típica, que no le funcionan los betalactámicos, y por eso están decidiendo usar una doxiciclina, pero tú te equivocas y le das o le pones en la orden dicloxacilina. Prácticamente no ayuda en nada, porque saben que esa neumonía típica, los betalactámicos no tienen acción en esa neumonía. Y tú le estás dando prácticamente un betalactámico, solamente por confundir el nombre. Por eso, tengan cuidado con ese nombre. Es dicloxacilina. Y luego la penicilina G, que escuchar. Luego lo que mencionó su compañera, que viene a ser la ampicilina y la amoxicilina, que esta es la campeona, que van a escuchar casi siempre cuando tienes una faringitis, cuando estás mal, cuando tienes más de todo una neumonía, una NAC, una neumonía que viene en la comunidad. También se puede usar una amoxicilina. Esto van a verlo bastante porque se da por vía oral. ¿Por qué? Porque como dice, una vez escuché de la profesora que dice, bueno, barato y bonito. Bonito porque tiene buena acción, bueno también, es barato, pueden encontrarlo la misma posta te suele dar, o puedes encontrarlo en la farmacia. Y algo que escuché también, que es un poco para no salir de esto, sino para que vi un video donde mencionaba, un doctor decía que acá en Perú no hay muchos estudios de bioequivalencia y que usualmente pensamos que los genéricos y los de marca tienen la misma, o sea, la misma bioequivalencia en nuestro, bueno, la misma biodisponibilidad en nuestro cuerpo, pero al parecer no. Hay un estudio que decía que los genéricos, en especial de la amoxicilina, no tienen la misma bioequivalencia que un comercial. Entonces, por ello recomendaba, si tienen la oportunidad y estás en Minsk y te dan un genérico, te recomiendan comprar un genérico, que te recomiendan comprar uno de marca. Es como una recomendación, decía. Él no hacía, por así decirlo, no es que estaba haciendo propaganda a la farmacéutica, no que un estudio. Y él justamente criticaba a que no hay muchos estudios porque a las farmacéuticas no les conviene, o sea, o a los centros de investigación no les conviene publicar bioequivalencias porque en sí varios de ellos trabajan con farmacéuticas y, o sea, en este estudio escuchamos, por ejemplo, algo favorable, pero hay estudios donde dicen que no, que los genéricos tienen la misma bioequivalencia que en otros medicamentos, ¿no? Entonces, como que hay cierto conflicto de intereses, por ello que no hay muchos estudios acá en el Perú, decía. Y bueno, y ahora que le estoy mencionando la amoxicilina, es como una recomendación que escuché y que también les digo. La ampicilina, a diferencia de la moxi, se utiliza por vía endovenosa usualmente. Entonces te van a dar ¿dónde? En el hospital, usualmente. Luego, subiendo de nivel, es como que empezamos con esto, vamos a la carboxipenicilina. Vamos a ver la carbenicilina, que ya está desfasada, ¿ya? Y que la que estamos viendo ahora es la ticarcilina. ¿Por qué esta de aquí va a funcionar? Va a ser la primera línea contra las pseudomonas. Es una de las bacterias que le mencioné. Y luego, por último, está la ureidopenicilinas y dentro de ellos está la piperacilina. Esto lo van a escuchar bastante dentro del ámbito intrahospitalario. Bastante. ¿Cómo le suelen decir? El pipetazo. ¿Por qué le dicen pipetazo? Porque a la piperacilina se le suele dar un acompañante que es el tazobactam. ¿Qué es lo que va a hacer este tazobactam? Como ustedes saben,
Bueno, esa piperacilina va a ir. Y para que, como las bacterias que ya, porque se están dando este fármaco, es porque todos estos fármacos de aquí no tienen efecto, bueno, o en especial contra las pseudomonas, porque las pseudomonas tienen una enzima que se come a los betalactámicos, que se llaman las betalactamasas. Entonces, ¿qué hace la piperacilina? Al igual que la moxi, tiene como un acompañante, que en este caso es el tazobactam. Por eso le dicen pipetazo, no pipetazo. Se llama tazobactam. ¿Qué es lo que va a hacer? Es como si fuera un clon, por así decirlo. Es como llevaros un muñeco para que la beta-lactamasa chapa el muñeco y tú hagas su trabajo. ¿Cómo lo traducimos acá? Tiene el anillo beta-lactámico, pero no tiene, o sea, solamente es como que tiene la misma estructura química y al ir juntos, la beta-lactamasa usualmente suele captar al tazobactam o hidrolizarlo y dejar la piperacilina que avance y genere el efecto antibacteriano. En el caso de la piperacilina es el tazobactam y en el caso de la amoxicilina, que escucharon bastante, es el ácido clavulánico. Listo. Y en resumidas cuentas, eso vendría a ser el primer subgrupo, que son las penicilinas. Hasta ahí, chicas. ¿Quedó todo claro o alguna duda? Listo. Entonces vamos a seguir avanzando con la siguiente diapositiva. ¿Qué viene a ser? Dentro de estas penicilinas vamos a tener otro mini subgrupo, como les dice aquí, que son las penicilinas naturales. Aquí vamos a tener la penicilina G y la penicilina V. ¿Cómo lo diferenciamos? O sea, ¿por qué van juntos? Primero hay que enfocarnos, como yo le mencioné anteriormente, en el espectro. Estas penicilinas, acá lo puse en penicilina, cuando ustedes vean eso de aquí, como yo les dije, ¿cuál va a ser para... ya, eso sí les puedo preguntar. Dentro de los gran positivos y los gran negativos, ¿cuál es el que es más fácil de atacar, por así decirlo? Que yo le mencioné, por su pared. ¿Se recuerda? ¿O cuál es el que está más expuesto a su pared bacteriana? ¿Los gran negativos o los gran positivos? Y yo les dije que ese grupo era más fácil. Exacto. Entonces, eso va a ser lo más fácil de atacar. Por ello, cuando veamos esa primera familia, van a atacar primeramente a los gran positivos. Y yo les dije, ¿quiénes están aquí? El Streptococcus, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus galactiae, el Streptococcus pneumoniae, que son las cepas sensibles, porque como yo les dije, al ser una de las bacterias más comunes dentro de la neumonía adquirida en la comunidad, si es tan común, ya las trataba anteriormente. Y al tratarlo anteriormente, algunas personas no terminaron su dosis, entonces agarró resistencia. Por ello, que las cepas sensibles van a surtir efecto con la penicilina G o V. Pero si no tienes esas cepas sensibles, no le va a hacer efecto. Por ello, es cepa sensible. ¿Y quién es más? Los Enterococcus fecalis, que también tienen sensibilidad variable. Como dice su nombre, son fecalis, ¿no? Esos están en el tracto gastrointestinal y que son también comensales, pero generan enfermedad, por así decirlo, cuando migran a otros sistemas, especialmente cuando van al, al corazón, puede generar infecciones. Es muy grave. Y dentro de los grados negativos va a actuar, sí, dentro a la Neisseria meningitidis y a la Neisseria gonorrea, pero las cepas sensibles. Si te dice cepas sensibles es porque casi ya nunca lo vas a usar. Es como que ya es para conocimiento, pero esta no es su primera línea para atacarlo.
Porque tú en la calle, cuando tú atiendas a tus pacientes, no vas a saber si es una cepa sensible o resistente. Entonces tienes que irte por la más segura. Por ello, cuando te hablan de gonorrea, no se utiliza esto, siempre se utiliza ya la cefalosporina. A pesar de que puedas ser sensible a algunas cepas, pero tú no, al menos que te un laboratorio, seas una clínica, y que tú tengas las facilidades, ¿no? De tener todo a la mano, puedes saber si es sensible o no. Y dentro de otros, aquí tenemos al treponema pálido, que es muy común. O sea, ¿qué es esto? Y la sífilis, ¿no? Cuando ustedes estén ahí tratando, van a ver que cuando llegan sus pacientitos y tengan sífilis, depende, ¿no? La etapa de chancro, o sea, neurosífilis, todo ello, tienen que saber que se trata con una penicilina G. La dosis, que nunca deben olvidarse, son 2.500.000 unidades. Ahorita no van a dar dosis, pero de tanto escuchar es bueno que sepan, 2.500.000. Listo, entonces, penicilina G y V, ¿dónde van a tener acción? En los gram positivos principalmente, dentro de los gram negativos solamente en el Neisseria meningitis. Cuando cuando vean un paciente que tiene meningitis y sospechen que sea Neisseria meningitis, tiene buena acción la penicilina G. O sea, tienen que ver cuál de estas dos, ¿no? Y ahorita van a ver en la farmacocinética cuál usar en qué momento y cuál el otro. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Yo les dije ya, es muy buena, pero ¿por qué se utiliza solamente en esto y no en los gram negativos? Entonces vamos a ver aquí. En bacterias que son productoras de beta-lactamasas, que también se llama penicilinasas, ¿no? ¿Qué les dije? Voy a dibujarlo nuevamente aquí. Esta es la pared bacteriana. Y por aquí, no, pero aquí está en la imagen, para que lo vean. No sé si se puede ver aquí. ¿Dónde está? No se ve aquí muy bien. Pero usualmente las beta-lactamasas son enzimas, ¿no? Ustedes se recuerdan cómo son las enzimas que están por aquí. Esas enzimas, lo que se van a encargar es que una vez que cruce el antibiótico, estas se van a encargar de hidrolizar el anillo beta-lactámico, por eso se llaman beta-lactamasas. Y van a inhibir o neutralizar su efecto, ¿no? De igual manera, acá en los gram positivos también tiene acá beta-lactamasas. En algunas bacterias seleccionadas, ¿no? Por eso dice. Entonces, estas beta-lactamasas van a neutralizar el trabajo de los beta-lactámicos. ¿Y en qué bacterias vamos a ver eso? En esas penicilinas, uno de los que vamos a seguir viendo, el Staphylococcus aureus, productor de penicililasas, ¿no? Esta bacteria, como ustedes se habrán dado cuenta, no está incluida dentro de los gram positivos aquí. Yo les dije que era una de las más conocidas, pero no está aquí, solamente está en la familia de los Streptococcus. Entonces, se dan cuenta que hasta ahorita no hemos podido tratar con ese antibiótico el Staphylococcus aureus. Entonces, vamos a ver en el siguiente fármaco que sí va a poder actuar. Ahora vamos a ver su farmacocinética. ¿Por qué se le dice G y V? Porque el G usualmente se utiliza por vía endovenosa. Entonces, ¿dónde vas a actuar? En un medio intrahospitalario. Cuando tengas meningitis, cuando lleguen estos pacientes graves por infecciones, una celulitis, un absceso, vas a tratar con penicilina G. Y la penicilina V, que es por vía oral,
se suele usar para infecciones leves. ¿Por qué? Porque para un absceso pequeño, ¿para qué le vas a dar para qué le vas a estar dando un tratamiento venoso si eso requiere que el paciente tenga que estar en el hospital o al menos estar yendo? Y lo estás exponiendo porque tú con la penicilina V le das su receta y el paciente se puede tratar en casa sin necesidad de exponerse, sin necesidad de usar recursos en vano. Por ello, la penicilina V se utiliza para infecciones leves. Como su distribución amplia en tejidos líquidos, penetra líquidos cefalorraquídeos solamente con meninges inflamadas. Si no tienes meningitis, no va a penetrar en tu líquido cefalorraquídeo. También atraviesa placenta, entonces es seguro. Metabolismo es mínimo y su excreción es por vía renal. 90% por secreción tubular y 10% por secreción glomerular, y ajustar dosis en insuficiencia renal. Casi todos los betalactámicos van a tener un daño en el riñón. Y también porque su excreción es mayoritariamente por ahí, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado en un paciente con insuficiencia renal aguda o crónica. Hasta ahí quedó claro, chicas, con el tema de penicilina G y V. Listo. Entonces, avanzamos con la siguiente diapositiva, que vendría a ser la familia de las isoxazolilpenicilinas. Dentro de ellos, ya les mencioné, ¿no? Anteriormente, que están la dicloxacilina, oxacilina, todo lo que tienen silina. Y también, ¿cuál va a ser su espectro predominante? Los gram positivos. Y aquí miren, ¿quién está? El estafilococo aureus sensible a meticilina. ¿Por qué se le dice sensible a meticilina? O sea, si hay un sensible y un resistente. Ya. Cuando ustedes siempre escuchamos los estafilococo aureus y estemos dando antibióticos de bajo espectro, nos referimos siempre a lo que son sensibles a la meticilina. ¿Y cuál es su sigla? La MSSA. No confundir con la MRSA, que esos son Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Tienen que tener cuidado con esas siglas, porque yo también me confundí. Por eso yo les digo. Le pueden poner las siglas en las preguntas, le pueden decir, por ejemplo, la oxacilina es muy eficaz en Staphylococcus aureus MRSA. Y ustedes dicen, no, pero no son iguales, no. Yo les digo, es en el S. aureus sensible, no resistente, en los sensibles, o sea, en el más leve hace efecto. También aquí en Streptococcus pyogenes y en el neumonía en las cepas sensibles. Entonces, como que ya no es muy usado. ¿Qué les dije? Tú no vas a dar algo sensible a una persona porque no estás seguro si tiene esa cepa. ¿Y cuál es su medio? Y por eso puse acá la imagen para que no se olviden también del nombre. ¿Cómo es? Dicloxacilina, porque hasta en exámenes ENAM así pueden confundir con él. ¿Cuál es la farmacocinética? La dicloxa y la cloxacilina es por vía oral y es estable en ácido, ¿no? Los alimentos en algunos casos disminuyen la absorción. En los otros, o sea, no en estos fármacos, no, sino en los otros, que vienen a ser la oxa, la meticilina, en esos casos sí disminuye la absorción. Entonces, o sea, ¿por qué se disminuye la absorción con comida? Porque son inestables en ácidos. Por ello, si tú quieres tener, por eso son más conocidos estas dos, ¿no? Porque son estables, entonces tiene una mayor adherencia. Y la oxacilina es usualmente por vía intravenosa. La distribución tiene baja penetración al LCR solamente si hay inflamación aumenta. Metabolismo también, van a ver en casi todos, que es un alivio mínimo. ¿Por qué? Porque al ser tantos fármacos sería más complicado saber cuál genera una inducción, cuál genera una inhibición. Entonces, que sea mínimo te ayuda bastante, porque así ya como que te quitas un dato que debes saber sí o sí.
Su excreción es mixta, renal y biliar. Y como dicen, como al ser mixto no siempre va a requerir un ajuste renal. Y ahora vamos a ver cuál es su mecanismo de resistencia. Y hemos visto que del anterior era tener esas enzimas, ¿no? Esas enzimas que se comían tu antibiótico. En este caso vamos a tener la modificación del PEP. Vamos a generar como otra proteína fijadora. O sea, es como la bacteria también es inteligente. Entonces, si la bacteria se pone a pensar, ¿no? Por ejemplo. Es interesante con esas bacterias. La bacteria sabe que sus bacterias que están acá, que se encargan de crear la síntesis, tú mandas tu antibiótico y lo matas. Entonces la bacteria dice, pucha, está que mata al que se encarga de sintetizar mi pared. Entonces yo qué hago a nivel genómico, muto y creo el gen meca. Este gen meca lo que va a hacer es modificar y crear otro sitio parecido, otro PEP, por ejemplo el PEP2A. Entonces, ¿qué hace los betalactámicos? Se confunden y dicen, ah, ya, este es de aquí. Entonces yo voy y ataco este clon, por así decirlo, o este espantapájaros, y dejo al verdadero haciendo su trabajo. Es como lo que nosotros hicimos con el ácido clavulánico, con el tazobactam que les dije. Igual las bacterias pensaron y crearon algo parecido. Entonces, a los que crearon esa modificación son los famosos, los que les mencioné antes, los MRCA. Vamos a sacar lo que está. Los estafilococos aureus meticilino resistentes. Esas bacterias son muy bravas, o sea, incluso tú juntando los cefalosporinas de primera, segunda, tercera, ni de cuarta generación hacen efecto. O sea, nada, es que tuvieron que sacar la cefalosporina de quinta generación para que pueda atacar a esa bacteria en específico. Porque les he dicho es que hasta aquí, dentro de cuando queremos tratar gran positivos, nos vamos a fijar siempre en penicilina GIV y en las isoxazolil penicilinas. Luego los demás, se van a dar cuenta, están pensados específicamente casi en gran negativos. O sea, los gran negativos, los gran positivos sí tienen espectro, pero están más enfocados en los gran negativos. Entonces, si tú quieres tratar en un gran positivo, por así decirlo, el que tenga dentro de los betalactámicos, el que tiene uno de los mayores poderes después de la penicilina G, viene a ser las isoxalil penicilinas. Por ello que aquí está la meticilina. Y por eso que dice estafilococos aureus sensibles a este tipo de familias, ¿no? Pero si ya tiene este gen, que justo está aquí, este gen meca, entonces ya, por así decirlo, ya agotaste tus opciones para gran positivos y te tienes que ir hasta usar esa cefalosporina de quinta generación. O sea, porque las de aquí ya no van a poder tratar esa MRCA. Tienes que irte no solamente a la de primera, segunda, tercera, sino hasta la de quinta generación para que haga efecto. Por eso es importante. Es como que tu estafilococo aureus, si no le trataste con esto ni con esto, pucha, tienes que irte hasta la quinta generación para que pueda hacer efecto. También es cuál es el otro mecanismo que utiliza sobre una sobreexpresión de PEPs de baja afinidad y también una disminución de la penetración, ¿no? Pero la principal o el principal mecanismo viene a ser ese primero. Y listo, chicos. ¿Quedó claro con ese grupo o alguna duda? Listo. Igual si tienen una duda solamente lo escriben y yo voy viendo el chat para
ir respondiéndoles. Ahora avanzamos con el tercero, que aquí entramos con la aminopenicilina. Es como que las que le dije, ¿no? La buena, bonita y barata. Como siempre, primero siempre ver su espectro. Como les dije, si bien pueden atacar los gram positivos, están más pensados en los gram negativos. Dentro de los primeros ya tenemos al Streptococcus, Enterococcus faecalis y la Listeria monocytogenes. ¿Esta por qué es importante? Porque esta bacteria suele causar, ¿qué causa? ¿Se recuerdan qué enfermedad suele dar esta bacteria, chicas? ¿Qué puede generar en el cuerpo? Yo les ayudo. Se suele encontrar en alimentos contaminados. ¿Pero qué genera en nuestro cuerpo? ¿Recuerdan? Fiebre, gripe, infección o algo más al sistema nervioso. Así lo que recuerdan, ¿no? para que también sea un poco dinámico la clase. Ya. Si bien genera una infección, se conoce bastante porque genera meningitis. Esta listeria genera una infección gastrointestinal, empieza así y luego va avanzando hasta que se genera una meningitis. Usualmente se ve bastante en niños. Por ello, acá como pueden, anteriormente no se podía ver esta se trataba la meningitis, pero por el Streptococcus meningitiae, no por esa listeria. Pero aquí ya como que tiene un poco más de espectro y trata esa meningitiae. Porque como ustedes vieron aquí, ya empezamos con los de alto espectro. Entonces, ya hemos visto que en el gram positivo tiene como una actualización esta bacteria. Ahora, en meningitis. Y dentro de los gram negativos, vamos a tener el hemófilis influencial, justo lo que le mencioné en la primera. ¿Qué es lo que genera el hemófilis influencial? Infecciones. Poner acá un pulmoncito. Que no parezca es un pulmón. Está feo, no. Un hemófilos, van a empezar acá. Un pulmoncito y acá otro pulmoncito. Esquizofrenia severa esta, pero ya. Unos pulmoncitos. Ustedes piensen en enfermedades respiratorias. No solamente el pulmón puede ser infección. No, sí, más que todo neumonías. Y esto todavía una neumonía típica, ni siquiera. No es típica, está en cresta. El Escherichia coli, ¿qué les dije, chicas? ¿Dónde se va a encontrar? En las itus. Bastante en las itus. Pero no solamente en las itus, también puede encontrar en infecciones sistémicas. El Proteus mirabilis son esas intrahospitalarias. ¿Dónde lo van a ver? En el hospital. Ese Proteus usualmente se suele ver en pacientes que entraron. En los pacientes que salieron de UCI, usualmente siempre se les aísla ese tipo de bacteria. Salmonella, ya saben que es una infección gastrointestinal. Gastrointestinal. Y la Shigella, también otra infección gastrointestinal. Es especialmente porque tiene sangre. Voy a poner aquí para que se recuerden. Diarreas sanguinolentas. Y listo, eso vendría a ser el espectro, ¿no? Y las enfermedades que van a ir viendo.